Gracias y buenas noches. Bueno, le pido mil disculpas. La introducción, ya sabe, mucho respeto, les pido mil disculpas nuevamente. Vamos a iniciar rápidamente con un repaso de varias materias porque las vamos a condensar. Vamos a ir viendo inmediatamente para qué sirve. En la pizarrita, yo eh, voy a ir poniendo los ejemplos y vamos a ir viendo también el manual que ustedes tienen. Así ustedes van a ver la clase y van a tener también las respuestas del manual. Pero yo voy a hacer una introducción solamente a cada tema y enseguida los vamos a aplicar con preguntas que aparecen en el manual. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar hoy día, vamos a ver un poco de geometría y vamos a ver resolución de problemas relacionados con geometría. ¿Ya? Habitualmente en los exámenes sale al menos un problema con el tema de geometría en perímetros y áreas, en áreas y perímetros. Eh, Generalmente preguntan si una pared se tiene que pintar, si algo tiene que, tenemos que instalar algún piso, alguna cosa así. Eso es una eh, forma de aplicar la geometría en forma práctica y lo hacemos todos los días. Así que vamos a partir con el objetivo de hoy día, como les dije, van a ser tres. Vamos a aplicar inmediatamente lo que son las potencias en el cálculo del área y luego vamos a hacer algunos problemitas con la raíz cuadrada. Vamos a asociar las dos. Pero antes vamos a partir, voy a, mm, voy a, voy a poner un manual que tengo yo que es medio, muy parecido al que tienen ustedes. Tal vez tenga alguna diferencia pequeña. Acá está. Bien. Vamos a ver lo que son los polígonos. Vamos a ver algunas formas. Solamente vamos a recordar lo que son los polígonos y vamos a ver si es que con esta anécdota que vamos a contar acá, eh, podemos quedar un poquitito más claro. La geometría, en todo caso, es algo que generalmente nos causa un poco de distancia porque pensamos que es muy lejana y que no la ocupamos. Bueno, estamos rodeados de geometría y de hecho el mismo nombre eh, lo dice. Geo significa tierra y metría significa medidas. Lo que significa que todo lo que nosotros hemos construido, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos causa comodidad generalmente, las casas tienen un diseño copiado de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si llueve mucho, entonces tiene que tener una inclinación. Si nieva mucho, tiene que tener otra inclinación. Todo eso se ha sacado de los árboles, de la forma de los árboles, y qué sé yo. Entonces, en cierto sentido, esa es la geometría para que no le tengas tanto miedo. Lo que vamos a estudiar van a ser figuras planas. ¿Cuáles son las figuras planas? Los polígonos. Otro detalle más. Fíjense, a veces las palabras no las entendemos y cuando las entendemos podemos tener más claridad. Poli significa muchos y gono significa lados. Entonces, una figura geométrica se llama, una figura geométrica plana, es un polígono, ¿ya? Que tiene muchos lados. Eso significa. ¿Qué cosas tiene un polígono? Esto está en su manual por si acaso, si le quisieran una revisadita después. Tiene algunos componentes. Vértice es el lugar donde se juntan las líneas. Lado es la línea que rodea y que hace el contorno. Esos son los lados. Se llaman líneas por si acaso. En geometría, los lados, o perdón, los lados, o perdón, sale en forma natural. ¿Se da cuenta? Entonces, los lados se llaman así, simplemente lados. Son las rayitas que hacen el contorno de la figura. Y los ángulos es el lugar que forma una semicircunferencia, o sea, donde se juntan dos líneas también, y forman un ángulo. El ángulo es como una circunferencia que se le saca, comparémosla con una pizza, que se le saca un trocito de pizza. Esa parte, le vamos a decir, esas dos rayitas que que se van a formar, se llaman ángulos. Por ejemplo, aquí y aquí. Las diagonales son aquellas líneas que están por dentro de la figura geométrica y que van desde un vértice a otro. Esta materia, vamos inmediatamente a la práctica. Unos detalles. Triángulo es el primer polígono, ¿por qué? Porque los polígonos tienen que tener lados cerrados, ¿ya? Los demás son líneas solamente. Si no está cerrado, aunque tenga una forma o una figura, no va a ser una figura geométrica, es una figura artística, en fin. Por eso, fíjense, todas las figuras que yo les estoy presentando aquí son cerradas, son líneas rectas cerradas. Bueno, después la circunferencia también es una figura geométrica que tiene un montón de lados, son infinitos. Vamos a ver, Profe, esta es la disculpe, parte, dígame, dígame.
Esa está en la página 58 del manual. Mire, yo tengo este manual, es un poquitito viejo, es la misma materia suya, aquí dice 58, 59, puede que sea el mismo, ¿ya? Así que le vamos Sí, a ir aquí está echando una miradita. 58 me dice acá. La encontré. Perfecto. Entonces andamos casi por el mismo lado. Así que siga igual. Ya, gracias, profe. Por nada. Mire, aquí yo no solamente se lo voy a presentar y vamos a hacer los ejercicios que están acá porque seguramente usted no entendió cómo hacer los ejercicios y eso es lo que la tiene un poquitito confundida, un poquitito confundido. Vamos a hablar primero del perímetro. Y yo se los voy a presentar. Aquí tenemos cinco. ¿Qué es lo que es el perímetro? Usted, si se fija, tiene todos los lados, ¿cierto? Los lados, ya sabemos que son los lados, esa línea que hace el contorno de la figura. Eso precisamente es medir el largo de este lado, el más, sumarle este largo, sumarle este largo y sumarle este largo. Algunos detalles, si usted se fija, bueno, aquí dice que mide 10 centímetros, un poquitito corrido por si acaso, pero son 10 centímetros, para que no se asuste de dónde saqué la medida. Entonces yo tengo 5 centímetros acá, 10 centímetros acá, y los voy sumando. 5 más 10, 15, más 5, 20, más 10, 30. Entonces, esta línea, más esta línea, más esta línea, más esta línea, hace el perímetro. Bueno, para dejarlo más clarito y quede ahí establecido, entonces el perímetro, ya sabemos, es el contorno. Lo voy a resumir así, ¿ah? Oh, parece que no estoy. A ver, hay una persona en sala de espera. Eh, Profesor, estoy yo admitiendo a las personas ya porque habían ah, algunas esperando, así que me voy a quedar un sí. momentito para admitirle a las Ah, personas. Usted perfecto. contesta. Ya, deme un segundito, profesor. Vamos a resumir así. Es el contorno de la figura. Ya, vamos a ver. Voy a hacer este ejemplo varias veces para que vayamos entendiendo qué es lo que es el perímetro y el área y vamos a ir aquí en la pizarrita haciendo los ejercicios. Los vamos a condensar, voy a dar algunos ejemplos. Si alguien me puede dar su teléfono o hay personas del grupo de acá, puedo mandar algunos videitos para que usted los acompañe. De todos modos, van a ser muy similares a lo que vamos a estar viendo acá. Perímetro. Entonces dijimos que es el contorno de la figura. Acá tenemos una figura que se llama rectángulo. Cuadrilátero porque tiene cuatro lados. Entonces, vamos a poner aquí que este vale 2 y este vale 3. Fíjense, por lógica nosotros vamos a sacar, si es un rectángulo, aunque no tengamos un número acá y no nos digan que es un rectángulo, vamos a tomar que esta figura es un rectángulo porque esta está acá y esta está acá. Entonces, aunque no estén, nosotros vamos a deducir que ahí están. Y así es, ¿ya? Entonces tenemos aquí, vamos a hacer cuenta que estos son 2 metros y 3 metros. Es una pared que nosotros tenemos que poner alrededor una cinta, en fin, y tenemos que saber cuánta cinta tenemos que comprar. Eso, si usted se fija, es así. 2 metros, de aquí a acá. ¿Por qué se suma? Esta es la respuesta. Entonces aquí tenemos 2 metros. Luego tenemos esta parte, que son 3 metros. Luego tenemos esta parte, que son 2 metros. Y luego tenemos esta parte, que son 3 metros. Entonces, por eso que se suma, porque en el fondo, si nosotros tomamos esta figura y la estiramos, nos va a quedar una sola línea.
Y por eso que se van sumando todos los contornos. Así que ya sabemos, para encontrar la solución a esto, debemos sumar todos los lados. 3 más 2 más 2. Esta es la forma más simple. Ahora, se puede resumir esto como haciendo una multiplicación 2 por 3 más 2 por 2. Pero si a usted le cuesta, yo creo que esta es la mejor. Solamente sumar el contorno. En este caso, Sí. daría, ¿cuánto es el contorno de esta figura? 10. Correctísimo. Muy bien. Eh, Como es un eh, repaso, estoy dejando eso ahí porque enseguida vamos a hacer ejercicio, ¿ya? Ahora vamos a Profesor, ver. una pregunta, por favor. Sí, bueno, Eh, ¿En eso tengo que colocarle que son metros es el o solo ideal las... en matemática, si le están preguntando porque van a aparecer algunas letritas ahí, una HM, que eso significa hectómetro, a lo mejor aparece AM, el kilómetro, o el centímetro, o el milímetro. Lo Ah, aconsejable ya. en matemática, lo aconsejable, y de verdad, es poner la respuesta completa, ojalá. ¿Ya? El Ya. número más Vale, el gracias. metro o el centímetro y esas cosas. Puede parecer muy simple la pregunta, pero es bastante buena, bastante buena. Y gracias por eso, porque si me fuese, porque lo recomendable, bueno, va a depender de pronto de los profesores, si se la ponen buena o mala, pero vamos a hacer cuenta que Sería si como la está respuesta a medias. exacto, exacto. Así que lo ideal es ponerle metros. Ahora vamos a ver el área. El área. Fíjense, para el perímetro lo que nosotros hicimos fue estirar la figura en una sola línea, ¿se acuerdan? En el área, también conocida como superficie, es la parte interna de la figura, la parte interna, es decir, lo que está dentro. Vamos a dibujar nuevamente, le dibujamos un rectángulo, nunca me han quedado bueno. Pero bueno, vamos a tratar de que este quede un poquitito más de centro, vamos. Fíjense, el área se calcula de la siguiente manera. Base por altura. La H siempre va a ser altura en geometría por si acaso. Y la base va a ser siempre la que tenemos abajito. Ojo, puede estar arriba, puede estar a este otro lado, puede que le hagan esto, le pongan aquí la base y la altura. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí le van a dar los números. Pero vamos a hacer cuenta que lo hacen como siempre lo hacen. ¿Ya? Aquí voy a poner nuevamente 2 metros. Dije que era la parte interna. Y fíjense, aquí hay un detalle muy bueno relacionado con la pregunta que me hizo la señora, que tenemos que poner la respuesta con la letra y además tenemos que agregar un cuadrado. ¿Qué significa un cuadrado? Un 2 pequeñito al lado de la letra. Si son metros, entonces nosotros tenemos que poner en la respuesta esto. Ya vamos a ver cómo lo aplicamos. Tenemos 2 por 3 metros. ¿Cómo se hace esto? Se multiplica, como ya les dije, la base por la altura. Entonces nos preguntamos, ¿qué son esas letras? Bueno, vamos a adelantar un poquitito lo que para prepararnos para las ecuaciones. Las letras, si usted se fija, el 3 está ubicado en el lado de la base y el 2 está ubicado en el lado de la altura, como lo vimos al principio. Entonces, esto se llama valorizar. Yo no tengo que hacer nada. Esta es una fórmula. Entonces, me está diciendo que yo tengo que multiplicar la base por la altura. ¿Qué es lo que hago? Reemplazo. Entonces, en la base tengo 3 y en la H tengo 2. Multiplico esto y me da como resultado 6. ¿Se fijaron de dónde salieron estos números? Muchas veces nos confundimos acá en matemáticas y decimos, oye, esas letras, ¿cómo puedo sacar el valor de esas letras? Se los damos y aparecen. Entonces, ya los conocemos, los reemplazamos. Los reemplazamos. Y hacemos lo que nos están pidiendo que se haga. ¿Ya? Esta es una receta que tenemos que seguir. Y estos son los ingredientes. Y aquí están los ingredientes. Aquí nos da la respuesta. Pero fíjense, como eran metros, nosotros tenemos que poner metros cuadrados. Ese 2 pequeñito significa cuadrado. Ya lo vamos a ver cuando estemos con las potencias. Veamos. Ahora, para que se les quede grabadito, ¿por qué cuadrados? Porque es muy difícil medirlo de adentro. ¿Cómo lo hacemos? Es súper complejo. Se le ocurrió esto dividirlo en cuadrados y contar la cantidad de cuadrados que hay. Y así lo hizo. Lo vamos a demostrar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 metros, ¿cierto? Vamos a repartirlo 1 metro para acá, 1 metro para acá. Y entonces vamos a tirar una línea.
Aquí tenemos 3 metros. Aquí. 1, 2, 3. Fíjense. Cuenten. 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados, 5 metros cuadrados y 6 metros cuadrados. ¿Por qué repito tanto el cuadrado? Porque cuando nosotros calculamos el área, la respuesta tiene que estar completa. Son centímetros. Si son centímetros, entonces usted tiene que poner centímetro cuadrado. Son kilómetros, usted tiene que poner kilómetros cuadrados. Y para eso se utiliza el 2. Algunos ejercicios vamos a hacer rápidamente aquí, los vamos a ir, yo se los voy a mostrar y enseguida dejo de compartir la pantalla para que ustedes también los vayan haciendo junto conmigo. Fíjense, ahí ya les pasé lo que era el área, que era lo que continuaba a continuación. Y que aquí está la fórmula del contorno de la figura y luego tenemos aquí el área. El área ya lo explicamos, se mide en metros cuadrados. ¿Ya? Aquí, para el perímetro de un triángulo, yo tengo que sumar todos los contornos. En este caso sería 4 más 4, 8. Y 8 más 4 son 12. Entonces, aquí está el resultado. Y tal cual como nuevamente marcamos la letrita. En este caso no se pone metros cuadrados porque no estamos midiendo la parte interna, estamos midiendo la parte externa. Externa, si se fija, es una línea. Al ser una línea, entonces, nosotros podemos tomarla desde esta punta, abrirla y estirarla. Y queda solamente una línea. Sin embargo, para esto de adentro, tenemos que utilizar siempre una multiplicación. Ahí está el detalle. Veamos estos primeros ejercicios. Si ya los tienen y no los hicieron o no lo entendieron, lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces, dice, calcula el perímetro y el área de las siguientes figuras, considerando que cada cuadrado tiene 1 centímetro. Es decir, que de aquí hasta aquí hay 1 centímetro. Vamos a ver entonces. Voy a dejar de compartir pantalla. Ya tenemos los 3 ejercicios. Yo voy a hacer el A y usted después en casa termina los otros, o si los puede hacer inmediatamente, o si ya los tiene hecho, las respuestas enseguida las escuchamos. Entonces tenemos, vamos a medir el perímetro de esta figura, es decir, la parte de afuera. Ya, entonces, yo voy a copiar aquí una, no la voy a hacer exactamente igual, la gracia es que ustedes lo puedan hacer. Veamos. Entonces, dice, el perímetro, recuerden, el perímetro es el contorno de la figura. Entonces, vamos a hacer un dibujo como este, que está aquí. Ahí están un poquito. Dice que cada uno de los lados, cada lado de un cuadradito del que está hecho esta figura, mide 1. Vamos a ponerle 1 centímetro. Un metro más cortito, con una pura letra. Así nos escribimos 1. Entonces, fíjese, para medir el contorno de esto, yo tengo que ir contando. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. En total, ¿cuánto hay aquí? 4. Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Cuánto hay aquí? 3. Y uno, uno. Aquí hay uno, lo voy a poner por dentro, pero aquí hay uno, aquí hay uno. Entonces, yo lo que tengo que hacer finalmente es ir sumando. Eso es para recordarlo. Sumar el contorno, sumarlo. Entonces, el perímetro sería ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¡Wow! Tenemos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Entonces, el perímetro sería 14 centímetros. Y el área, ya vimos que son los cuadraditos de adentro, usted los va contando de a uno. 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados. Eso es todo. Entonces tenemos que el área son 1, 2, 3, 4, 6. 6 metros cuadrados. Quisiera hacerle alguna pregunta al profesor en este minuto, usted, porque ya vamos a pasar a los otros, vamos a ir solucionando algunos, pero yo quiero llegar a la etapa de los problemas.
¿ya? De los planteamientos que hay ahí, porque ahí vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo ahora y vamos a aplicar algunas cositas también, de como les digo, de la potencia. Se las vamos a ir recordando, porque estuvieron en alguna clase, entonces con esto a lo mejor vamos a apoyar. ¿Hay alguna duda o continúo? El silencio dice que continúa. Vamos a ir por el siguiente ejemplo. Usted lo puede hacer fácilmente debido a que ya sabe cómo calcular el perímetro. Entonces, en el manual aparecían estas cosas de acá y había una pregunta supuestamente de ingenio. Entonces, ¿cómo tendríamos que responder la pregunta nosotros? Fíjese, dice, indica qué polígonos tienen el igual perímetro. Entonces, usted, con una calculadora o con un lápiz y un papel, va a empezar a sumar. Yo voy a hacer el más fácil, el D, por ejemplo. El D mide 8, entonces sumo 8. Y aquí mide 8, entonces ya tengo 16. Luego tengo 7 y 7 son. Entonces, en total, el perímetro aquí vale 30. Usted tiene que hacer lo mismo. Y la pregunta es, ¿cuál de ellos tiene el mismo perímetro? Ya sabemos que el último tiene 30. Usted va a tener tiempo para poder hacer los otros. La idea es que siga estudiando después de esta clase. ¿Ok? Aquí entonces ya tenemos el perímetro. Ahora te explican lo que es el área. El área ya lo vimos. Así que vamos a ver el área de un triángulo. El área del triángulo, usted lo puede ver aquí, y fíjense que se ve extraña esta cosa. Miren, esto es lo que a veces confunde a la gente, pero no se preocupe, vamos a explicar nuevamente en la pizarrita qué es lo que pasa. Fíjense que ahí decía que el volumen, perdón, el área de un triángulo se calculaba multiplicando base por altura, base por altura. Y se voy a dejar, ahí está. Pucha, me ralentizó esta cosa. Vamos a esperar. Bueno, voy a dibujar por mientras un triángulo. Voy a dibujar un triángulo. Va a ir saliendo, parece más lenta la cosa. Estoy dibujando el triángulo, por si acaso. Ya, ahí tenemos el triángulo. Tiene algunas cosas. Tenemos los lados. Aquí vamos a tratar de acelerar un poco más aquí. Ya. Entonces, aquí tenemos la base. Y esto que está por dentro es una diagonal que mide la altura. La base y la altura. No sé qué se desconectó ahí, tenía problemas con la cámara, no sé qué. La altura. Recuerden, la altura es la H y la base. Y la fórmula dice base por altura dividido por 2. Esto lo vamos a hacer rápidamente y vamos a hacer la misma explicación y vamos a recordar cómo se calcula nuevamente el área de un rectángulo. Vamos a borrar esto. Le vamos a dar un sentido. Nuevamente, voy a hacer un triángulo así, más facilito. La altura está aquí en este caso y la base está acá. La altura tiene 3 metros y en la base tiene 4 metros. Como ya vimos, la fórmula de esto es base por altura. Si ustedes se fijan en la misma del rectángulo, vamos a ver qué pasa con eso para que se nos quede grabado. Y todo eso dividido por 2. Vamos a hacer el cálculo entonces, para que nos quede en la grabación. 3, bueno, puede ser cualquiera porque en la multiplicación, el orden de los factores, es decir, puedo ponerlo al revés y ustedes me van a contestar que es así. 3 por 4 es lo mismo que 4 por 3. Esa es una propiedad que tiene la multiplicación y la suma, que puedo poner en cualquier orden los números y me van a salir los mismos resultados siempre. 4 3 entonces por sería 4, 12. correcto. Y ahí tenemos la respuesta, 12. Pero dice que el resultado es dividido por 2. O sea, esto, si yo lo reemplazo, la base, que era 4, y la altura, que era 3, yo la divido por 2. Entonces me da 3 por 4, 12. Y 12 dividido por 2, ¿cuánto es?
6 metros cuadrados. Bueno, esto va a quedar grabado, pero para que se les grabe a ustedes en su cabecita, vamos a tratar de hacer otra cosita. Vamos a recordar todo lo que hemos visto hasta este minuto. El rectángulo. ¿Cómo se calculaba el área de esto? Yo voy a poner aquí 2 metros y aquí voy a poner 3 metros. Lo vimos delante. Dijimos que se calculaba en metros, ¿cierto? ¿Cómo se calculaba esto? Se calculaba con base por la altura, ¿cierto? Vamos a hacerlo. Base por la altura. Entonces vamos a multiplicar. Multiplicamos 2 por 3. Y eso nos da 6, ¿cierto? Nos da 6 metros cuadrados. Entonces, como ya les dijimos, porque son cuadrados, lo vamos a recordar, porque aquí tenemos 2 metros de altura, entonces un metro para allá, un metro para acá. Y aquí tenemos 3 metros, entonces tenemos aquí, perdón, vamos a hacer cuenta que son cuadrados perfectos, ¿ah? Díganme que sí, por favor, entiéndanlo también, esa cosa. Vamos. Me imagino que están cansaditas y cansaditos ustedes. Pero estamos tratando de hacerlo lo más o menos posible. 2 por 3 dijimos que era 6, ¿cierto? Y fíjense, pues, efectivamente tenemos 6 cuadraditos. Y esa es la forma de calcular el área de un cuadrilátero. Pero la fórmula para un triángulo, fíjense que lo único que se agrega es el 2. Y ahí agregamos el 2. Eso significa entonces que el resultado de esta multiplicación, es decir, de 2 por 2, 6. ¿Cierto? El resultado de esa multiplicación es 6. Finalmente lo tengo que dividir por 2 ahora en el triángulo. ¿Y por qué? Porque fíjense, cuando nosotros calculamos el área, cuando calculamos en el triángulo, calculamos la base por la altura, igual que en el rectángulo. Pero la diferencia está que ahora lo debemos dividir en 2, porque observen, si yo divido en 2 esto, ¿qué me queda? Me queda exactamente 3 cuadrados. 3 cuadrados. Y como yo necesito el del triángulo al dividir por 2, entonces al dividir por 2, yo le estoy sacando esa partecita también y me quedo con 3 cuadraditos. Por eso que en el triángulo, por eso, ¿no? Porque en el triángulo se divide por 2. O sea, ocupamos la misma fórmula que para un rectángulo, para un cuadrado, para cualquiera de esas, y enseguida dividimos por 2. Y aquí está demostrado porque está dividido por 2, para que así se acuerden en caso de que salga algún ejercicio parecido a esto. Vamos a compartir pantalla nuevamente, ojalá que no se nos ralentice el... Ya, ahí tenemos entonces. Dice, en la primera, ¿pueden leer conmigo, por favor? Dice, calcular el perímetro y el área de los siguientes cuadrados. Tenemos 8 centímetros de lado, 12,3 centímetros, los voy a anotar aquí para que lo hagamos rápidamente, para que queden como ejemplo. El primer cuadrado tiene 8 centímetros, el segundo cuadrado tiene 12,3 hectómetros, el otro tiene 2,56. Miren, ese nos van a aparecer números decimales, ¿ya? Como en esta partecita de acá. Vamos a dejar de compartir. Ojalá que no se me trace. Sí, ya. Entonces, aquí ya tenemos escrito cuáles son las tres medidas. La primera decía, calcula el área y el perímetro de un cuadrado de 8 centímetros de lado. Entonces, esto nos cuesta, a mí me cuesta, así que ¿qué es lo que hago? Y esta es la recomendación que yo le doy siempre a mis alumnos, que dibuje un cuadrado nomás, que lo dibuje. Mire, 8 de lado, entonces este va a tener 8 centímetros. Entonces, como es un cuadrado, todos los lados van a tener 8 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros. Y así yo lo puedo mirar. Entonces, si la pregunta se la hacen así, yo hago el dibujito. Esa es la recomendación. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Sumar 8 más 8 más 8 y más 8. ¿Mm? O simplemente multiplicar la base, que está aquí, y la altura, o y la base O- puede estar ahí arriba. Entonces, si En la multiplicación, profe, perdón. 8 Me por da 4, 32. Perdón. 8, perdón. 8 por 8 4, 8 y 8 son 32. 16, por más 16 4, son ahí 32. está. Es lo mismo que 8 más 8 más 8 más 8. Ojo, aquí ya me estoy adentrando en algunas cositas que vamos a ver. ¿Ah? Esto es una multiplicación que me está diciendo que tengo que multiplicar, es decir, tengo que ¿Ese es sumar el que 4 veces
8. Y ahí tengo los 32. Entonces el perímetro de ese primer cuadrado es 32. Vamos a calcular ahora el área de esto. Y para eso yo voy a multiplicar la base también por la altura, como les decía adelante. Entonces tenemos 8 por 8. Y eso me da 64. Entonces tendría 64 centímetros cuadrados. Para eso sirve la fórmula, porque yo no puedo estar dibujando todos los cuadraditos que me pueden salir acá. O sea, lo podría hacer, pero imagínense si usted tiene que medir, por ejemplo, un terreno de 1 hectárea, o de 100 metros para allá, por 200 metros, no sé, una cosa así, ¿ya? Para eso, entonces existe esta fórmula. Ahora bien, si yo tengo que hacer esto, también, esto que está aquí, tiene una cosita que se llama potencia. ¿Qué es lo que es la potencia? La potencia consta de dos partes. Por ejemplo, el 8, que es la base, elevado a 2. Esto que está aquí, esta multiplicación que está aquí, 8 por 8, me dice a mí lo siguiente, que 8 elevado a 2 es igual a 8 por 8. Es decir, tenemos el primer ejemplo, y si no lo entiende, no se preocupe, lo voy a volver a explicar, pero me interesa lo siguiente. Teníamos 8 por 8, ¿cierto? 8 por 8. Eso les decía yo que se puede escribir de la siguiente manera. 8 elevado a 2. 8 elevado a 2 es igual a 8 por 8. 8 elevado a 2 es igual a 8 por 8. Esa se llama base. Y esta, exponente. Como esto queda grabado, entonces lo voy a escuchar y no lo voy a escribir. La base indica que yo tengo que multiplicar ese número por sí mismo. Aquí tengo la muestra. ¿Cuántas veces lo tengo que multiplicar? Me lo indica el exponente. Es decir, lo que se multiplica, se repite, es la base. ¿Cuántas veces? Lo indica el exponente. Vamos a hacer aquí otra. 4 elevado a 5. Eso es igual a 4 por 4, 4 por 4. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. ¿Ya? Eso es una potencia. Si no lo entiende, lo vamos a volver a ver. Porque yo quiero que hagamos el siguiente. Escúchenme bien. Tengo entendido que para el examen pueden entrar con calculadora. Entonces, si usted entra con calculadora, estos ejercicios usted los puede realizar demasiado rápido. Y espero que así sea. Porque, ay, borré los otros números. ¿Me pueden dictar cuál era el otro número? Y me interesa porque aquí yo estoy aclarando dudas que a veces esos pequeños detalles hacen de que yo me confunda o me diga, yo no soy capaz de poder hacer o realizar tal o cual ejercicio. Lo vamos a ver inmediatamente. Fíjense, el segundo dice HM, 12,3 hectómetros. Dice 12,3 hectómetros. ¿Qué es hectómetro? Es una medida de distancia, igual que el metro, pero esto significa 100 metros. Entonces, lo vemos aquí. No tiene ninguna otra diferencia para calcular el área. No tiene ninguna diferencia para calcular el área. Aquí tenemos. Este es un cuadrado, la misma pregunta, este es un cuadrado que mide aquí, mide acá, mide acá, y mide 12,3 hectómetros. ¿Para qué lo voy a repetir si ya sé que es un cuadrado, entonces todos los lados miden 12,3? Tenemos dos alternativas. Escribir 12,3 más 12,3 y más 12,3 y más 12,3, sumarlo todo. Pero tenemos la otra que yo creo que es la mejor de multiplicar la cantidad de lados. ¿Cuántos lados hay? 4. Perdón, multiplicar, ¿sí? Entonces sumamos esto o lo podemos multiplicar 4 veces Da 12,3. 48, profe. Da 48. Bueno, aquí es donde yo les decía que están totalmente autorizadas y autorizados a ocupar la calculadora. Entonces, tan simple como hacer lo siguiente, 4 por 12,3.
¿Ya? Ahí tenemos, 49,2. Al 48 había que ver por 4, 12, ahí hay 1,2. No voy a poder explicar los números decimales, por eso que le estoy mostrando con la calculadora. ¿Ya? Usted el puntito va a ser como la coma. Así de fácil. Van a poder llevar calculadoras, entiendo, pero no pueden llevar celulares, por si acaso. ¿Ya? Entonces usted, la respuesta de esto es 4,12, ¿cierto? Ya la vimos, era 49,2. Ese es el perímetro. Ahora vamos a calcular el área. El área son 12,3 por 12,3. No se complique la vida. Nuevamente sacamos. Estos también sirven para otra cosa aparte de mandar cuestiones y entretenerse, porque mucha gente entretenido a veces cuando uno tiene que esperar en una 11,3 por 12,3 y nos da resultado 147,6 y lo vamos a anotar para que quede registrado acá para la grabación. El área entonces es 147,6 comprobado por la hectómetro cuadrado. ¿Ya? Explicando para que quede la grabación y después ustedes puedan. Ahora, otras preguntitas que revierten un poco más de problemitas son estas. Nuevamente voy a compartir pantalla. Ya. Aquí tenemos una pregunta que ya está hecha como compuesta. Dice, el perímetro, ustedes por favor pueden verlo. Este es el problemita. Está en la página que ya, en la página o cerquita de ella, por si no lo han visto, en la página 62 de su manual. La idea es que ustedes puedan desarrollar algunos ejemplos. Dice, el perímetro de una parcela cuadrada es 108 metros. ¿Cuál es su área? Ya, aquí vamos a tener que resolver lo siguiente. Dice, el perímetro de una parcela. ¿Recuerdan lo que es el perímetro? Vamos a ver. El perímetro de una parcela, voy a anotar aquí, 108 metros el perímetro. Nos dieron el perímetro. Importante eso. Vamos a dejar de compartir y nos vamos a ir a la. Nos decía la pregunta de que había una parcela que tenía de perímetro. Perímetro. ¿Recuerdan lo que era el perímetro? El perímetro era el contorno. Como es un cuadrado igual a los que hicimos delante, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Poner 108 aquí, 108 acá, y 108 acá, y 108 acá. Mire, se suma solamente 100, después sumamos los 8, 100 más 100 más 100 más 100, el perímetro entonces sería 432 metros. Pero ya nos dijeron que el perímetro, segundito, ya, rápidamente, discúlpenme. Esto entonces significa que yo tengo 108 en total. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver? Estoy dividiendo por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 lados. Eso es como el ingenio que se tiene que utilizar. Entonces, ahí podríamos sacar el resultado. ¿Mm? Bueno, me acaban de llamar, ustedes escucharon, y en la otra sala las están esperando y los están esperando. Quiero pedirle mil disculpas. En la próxima